Hola, buenos días. Buenas tardes para los que ya habéis comido. Gracias por vuestra presencia. Comenzamos con la quinta sesión formativa dentro de este programa del año 2026. Volvemos a tener con nosotros a gente, en concreto a la ponente Saray Vega Seijas, que es enfermera, gestora sanitaria del programa Galego de Vacunación. Vamos a hablar de vacunación. Hablar de vacunación ya es un tema en constante uso, por decirlo así, a favor. No vamos a hablar de antivacunas, obviamente, sino solo de vacunas. Las vacunas, sabéis que en el 2020 pues, fue algo que ayudó a solucionar o a mejorar la pandemia y gracias a ello pues, podemos estar todos aquí con vosotros, ¿no? La vacuna COVID la tenemos interiorizada la mayor parte de la gente, pero hay otro mundo que es el que nos va a explicar Saray. Y sobre todo nos va a explicar algo que yo tampoco conocía en el 2020, que es esto de los centros de vacunación. Es esto, es un ente, un organismo dependiente de la Consellería de Sanidad, de la Dirección General de Salud Pública, y sobre eso nos va a hablar ahora y luego a través del chat, por si tenemos alguna duda, alguna cuestión, pues también la podemos preguntar. Sabéis que todas estas videoconferencias se graban y al cabo de unos días se suben a la web de la Unidad de Coordinación de Residencias. Ya sin más, Saray, pues tienes a la audiencia a tu disposición. Bueno, antes de empezar, yo quiero agradecer al doctor Lamelo y a todos los componentes de la unidad de coordinación y atención, apoyo a las residencias, por tener estas iniciativas formativas, ¿no? Y sobre todo también darles las gracias por contar con nosotros para formar parte activa de ellas. También dar las gracias a todas las personas que están ahí detrás de la pantalla, que no las estamos viendo, pero que están dedicando un ratito de su jornada a este tipo de actividades formativas, ¿no? Y bueno, ahora sí que quiero ya empezar con la presentación. Como ya bien decía el doctor Lamelo, pues voy a hablar de centros de vacunación y sobre todo de los aspectos más importantes que debéis conocer si queréis ser centro de vacunación o si ya sois centro de vacunación. Y la base de todo esto sería hablar de las vacunas, dar unas pinceladas, un recordatorio breve sobre qué son, sobre por qué es importante que se almacenen de una manera determinada. Entonces, hablando de almacenamiento, da pie a hablar de la red de frío. Explicaré un poco qué es eso de la red de frío. Después, los requisitos, derechos y deberes de los puntos de vacunación, requisitos si queréis formar parte y ser punto de vacunación y derechos y deberes que tenéis. Luego, unas pinceladas sobre el aplicativo de gestión de vacunas, que es el RVacu, que nos acompaña desde el año 2024 y que está en constante actualización. También, si hablamos de vacunación, hay que hablar de qué vacunas están indicadas en nuestros residentes y también en las personas que trabajan en los centros residenciales. Y por qué no hablar también de qué gestionamos desde las delegaciones territoriales de sanidad, que si tenéis alguna duda sobre esto, pues intentar resolver. Y por último, dejaros nuestros contactos y enlaces que pueden resultar de vuestro interés al respecto del programa gallego de vacunación. Las vacunas, ¿qué son? Pues hay un montón de definiciones, he cogido alguna de ellas. Las vacunas son medicamentos que inducen en el organismo una inmunidad específica y activa frente a algún agente infeccioso. También podría ser denominado un producto biológico que sirve para prevenir o tratar enfermedades infecciosas. Al final, el resumen de esto sería que son fármacos que nos ayudan a prevenir o tratar enfermedades. Pero, ¿cuándo? ¿En todos los casos? Pues no. Es importante que se guarde o se salvaguarde una red de frío, que es el conjunto de elementos y actividades necesarias para garantizar que se mantiene ese poder inmunógeno de las vacunas desde que salen del laboratorio hasta que son administradas a la población. Y es que las vacunas y otros productos de inmunización pues, se ven sometidas o son sensibles a variaciones de luz, de humedad, de tiempo, y es que son perecederas, tenemos que fijarnos siempre en la fecha de caducidad antes de administrarlas. Y voy a hablar un poquitín más del aspecto de la temperatura. Y es que tienen que conservarse en un rango determinado de temperatura que va desde los 2 hasta los 8 grados. Estos serían los márgenes entre los que nos moveríamos con seguridad. ¿Qué necesitamos para asegurar que esa red de frío se mantiene, que esas condiciones de temperatura de las que acabo de hablar son las que son? Pues unos recursos materiales.
Aquí os pongo un termómetro, que puede ser este, o puede ser un termómetro integrado en una nevera, puede ser un termómetro de sonda. Lo fundamental, y por qué puse esto y no otro, es que tenga o refleje la temperatura actual, la máxima y la mínima con decimales, y que se pueda resetear, ¿vale? Y también necesitaremos una nevera que ha de ser de uso exclusivo para el almacenamiento de vacunas. Deberemos evitar guardar incluso otro tipo de fármacos para prevenir que se hagan aperturas de puerta innecesarias. Deberemos tener las vacunas separadas de lo que son las paredes de la nevera y, a poder ser, si disponemos de criostatos, si no botellas de agua, mantener esos criostatos o botellas de agua en la parte más baja para que, si hay un problema de suministro de electricidad o de una avería de la nevera, nos ayude a mantener un poquito más las condiciones de temperatura. Para mantener la red de frío, para salvaguardarla, aparte de recursos materiales, necesitamos recursos humanos para que esa cadena no se rompa. Uno de esos recursos humanos sería el designar en cada centro un responsable de vacunación. ¿Qué funciones tiene este responsable? Pues será la persona que se encargue de recepcionar las vacunas que haya solicitado, las recepcionará en el centro, firmará un albarán y además la recepcionará en ese aplicativo que antes mencioné, que es el RVacu. Es muy importante que esa persona haga esto porque el stock de vacunas que recibe aparecerá como que lo tiene en el centro, ¿vale? Entonces, a lo mejor no ahora inmediatamente, pero sí a futuro, solo se podrán registrar aquellas vacunas que figuren que están en el stock del centro. Se encargará de asegurar el correcto almacenamiento y uso de las vacunas. Es muy importante que verifique que la nevera funciona correctamente, que el termómetro también funciona correctamente. Sería recomendable a lo mejor tener 2 termómetros. Uno a lo mejor lo tenemos ya integrado en la nevera y podemos disponer de uno digital que colocaríamos en la balda central de la nevera para que, si falla uno de ellos dos, pues tengamos una segunda opinión de esto, ¿no? De qué temperaturas realmente son las que tiene la nevera. Tiene que conocer y trabajar con el aplicativo RVacu, porque es a través de este aplicativo desde donde se hace la gestión de vacunas, la solicitud, la notificación de incidencias y el registro de las vacunas administradas en cada centro. ¿Cómo debemos de almacenar las vacunas en las neveras? En sus envases completos, aquellas vacunas que sean del mismo tipo, es decir, si son, por ejemplo, vacunas vivas, irán todas en la misma balda, aunque, bueno, es cierto que en los centros residenciales vacunas vivas seguramente no haya, pero, bueno, no está de más comentarlo. Evitar, como comenté, que toquen las paredes, separadas 2 a 5 centímetros de separación de las paredes, o que se puedan congelar si están cerca de una zona de congelador, evitar que toquen esas paredes de congelador, ¿vale? Porque hay vacunas que contienen sales de aluminio que, si se congelan, se tendrían que desechar. Y no almacenar en las puertas de la nevera, porque al final son las zonas en las que se pierde más la temperatura. Estamos hablando de zonas que, si yo la abro, ya entra en contacto con la temperatura exterior y ya perderíamos esas condiciones de 2 a 8 grados de margen. Y de nuevo, insisto, nevera de uso exclusivo para vacunas, nada de fármacos de otro tipo, nada de alimentos o bebidas. Las vacunas de uso más frecuente y las que tengan una fecha de caducidad más próxima tendrán que estar más accesibles que el resto. Las colocaremos bien por delante, bien por encima de las del mismo tipo, para que, al echar la mano a coger vacunas, sean las primeras que cojamos. Hay que comprobar las caducidades de manera periódica. El responsable de vacunación debe hacer esto y retirar las caducadas, porque podemos tener riesgo de que, si se mantienen en la nevera, cojamos una caducada para administrar. En el caso de que haya caducadas, habría que registrarlo en el aplicativo RVacu como una incidencia de tipo caducadas. Se generaría un albarán y incluiríamos una hoja de ese albarán con las vacunas en el paquete que generemos, pero hay que separarlas del resto de vacunas, quitarlas de la nevera. El responsable de vacunas deberá también vigilar que no haya sobrestock de vacunas. No pretendemos que las neveras de los centros sean un almacén. Es necesario que se tengan en cuenta las dosis disponibles, y, teniendo en cuenta que las delegaciones territoriales de sanidad hacemos validaciones y envíos semanales, no ha lugar que tengáis una acumulación en demasía de las vacunas, ¿vale? La puerta, si no es transparente la puerta de vuestra nevera, lo ideal o la recomendación es que os hagáis un esquema exterior con cómo están dispuestas las vacunas en las baldas, porque así, si yo sé que tengo que ir a la balda de arriba a coger la vacuna del herpes zóster, yo, cuando abro la nevera, ya voy directamente ahí, no tengo la puerta abierta
durante mucho tiempo. Y lo que comenté de los criostatos, ¿no? Que si los tenéis en la parte baja de la nevera, recomendado para que se mantenga el frío. Los registros de temperatura son muy importantes, deben de estar, si no pegados a la nevera, cercanos a la zona donde tengáis la nevera, porque es la forma que tenemos de saber que esas temperaturas se mantienen en el rango óptimo de conservación. A no ser que tengáis algún tipo de dispositivo, no sé si conocéis los data logger, son dispositivos de registro continuo de tiempo y temperatura, que eso sí que nos permitiría saber en todo momento a qué temperatura está. Si no tenemos este tipo de dispositivos, el único registro fiable es el que hagamos nosotros manuscrito. Vale, ¿cuándo tendremos que hacer estos registros? 2 veces por turno, al inicio y al final de mi turno, mañana, tarde y noche, si hay personal para ello. ¿Cómo hago esto? Pues yo reviso la temperatura que me marca el termómetro, la anoto y reseteo el termómetro. Importante conocer qué tipo de termómetro tenemos y cómo se resetea. Y cualquier incidencia de temperatura que detecte la persona que hace los registros puede ser el responsable de vacunación o puede ser otra persona que tenga esa tarea delegada, pero cualquier persona que detecte que las temperaturas no están en rango deberá comunicarlo a la mayor brevedad a las delegaciones territoriales de sanidad. Esto sería el anexo 1, que es una gráfica que os aparece de modelo para registrar las temperaturas, como os he comentado, en la instrucción de manejo de red de frío del SERGAS. La persona responsable de vacunas de vuestro centro se encargará de enviar debidamente cumplimentado esto la primera semana de cada mes a las delegaciones territoriales. El mes anterior lo envío la primera semana de cada mes. Ya veis que aparecen los días, las temperaturas actual, máxima y mínima. En cada apartado deberéis tener 2 medidas, la del inicio y la del final de jornada. ¿Vale? Si algún día pues hay algún error, no se ha hecho el registro de final de jornada, por ejemplo, comunicadlo en el email o en los márgenes incluso del anexo. Podéis registrar el motivo por el que a lo mejor ese registro nos falta o esos registros nos faltan. También si tenéis más de una nevera en cada centro, en los márgenes podéis registrar nevera X o nevera de la sala Y y el turno de mañana, turno de tarde o turno de noche, para que sepamos, porque lo ideal sería que nos enviaseis pues, una gráfica por cada turno. Si hay una ruptura de red de frío, ¿qué es eso? ¿Qué es una ruptura de red de frío? Pues que detectamos que las temperaturas no están en los rangos óptimos de conservación. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero, marcar y movilizar las vacunas. Marcaremos las cajas con una X y, si es posible, se trasladarán a otra nevera para que estén el menor tiempo posible con temperaturas fuera del rango permitido. Anotaremos la hora y las lecturas de temperatura en ese momento en que detectamos que están fuera de rango. Intentaremos aclarar el motivo de la ruptura. A veces puede ser un mal cierre de la propia puerta de la nevera, a veces puede ser pues, un fallo eléctrico, pero bueno, intentar detectar la causa para ponerle solución a la mayor brevedad. Cubriremos la incidencia en el anexo 2, en esa instrucción de manejo de red de frío, aparte del anexo 1, que es la gráfica de temperaturas, os aparece el anexo 2, que es la ficha del registro de la incidencia, que os pondré más adelante para que veáis cómo es y lo que os pediría registrar. Nos avisaríais de manera urgente a las delegaciones territoriales, primero por teléfono, os pediremos una serie de datos y segundo por correo electrónico. Nos podéis volver a explicar un poco cómo ha sido esa ruptura y nos anexaréis pues, ese registro de cómo ha sucedido y qué vacunas han sido afectadas. Mantener, importante, las vacunas inmovilizadas hasta que desde las delegaciones os digamos que se pueden utilizar, que son aptas o no, porque con los datos que vosotros nos hacéis llegar, nos ponemos en contacto con los laboratorios de las vacunas y son ellos los que nos dicen esta vacuna sí es válida o esta no para ser administrada. Este es el anexo que os comentaba. En la parte de arriba os aparecen, bueno, que pongáis los datos del centro, la fecha y la hora a la que detectasteis la ruptura y las temperaturas, las horas estimadas de exposición, que luego haré un breve inciso sobre esto, cuál ha sido la causa y qué vacunas se vieron afectadas. Importante, si ha habido vacunas que ya se vieron afectadas por una ruptura anterior, os tendréis que especificar las dosis en esa columna de la derecha. Fecha, hora y firma.
A tener en cuenta, esas horas de exposición se refiere al tiempo total que las vacunas han estado expuestas a temperaturas fuera del rango óptimo. Y es que, por ejemplo, este lunes, a raíz de las tormentas que ha habido el fin de semana, pues nos llegaron rupturas detectadas a las 8 de la mañana del lunes y algún compañero pues nos dijo, bueno, he puesto como horas de exposición desde la hora que hubo la tormenta. Fue a las 9 de la noche de ayer, entonces entendemos que fue ahí la ruptura. Ya, pero ¿tienes un dispositivo que te haga un registro continuo de temperaturas? No. ¿Tienes una gráfica de temperaturas? Sí. ¿Y de cuándo es el último registro en esa gráfica? Pues es del viernes a las 3 de la tarde. Vale, pues entonces el viernes a las 3 de la tarde estaba en rango. Sí. Pues entonces tenemos ese punto de partida. El viernes a las 3 de la tarde hasta el lunes a las 8 de la mañana. A lo mejor estuvieron en rango todo el fin de semana hasta las 9 de la noche del domingo, pero como no lo podemos saber de otro modo, por eso es muy importante que cubráis los registros 2 veces por turno. Intentad cubrir lo máximo posible. También a tener en cuenta que los tiempos de exposición de las vacunas son acumulativos. Si yo tengo una vacuna que ha sufrido una ruptura anterior de 15 horas y tengo otra que de este fin de semana, que son otras 15 horas de exposición, esa vacuna ha estado 30 horas fuera de rango. Y a lo mejor esas 30 horas ya implican que la vacuna se tiene que desechar. Cuando los laboratorios nos dicen que las vacunas que tenéis son aptas, las mantendréis marcadas con una X si ha sufrido una ruptura, 2X si ha sufrido 2, por ejemplo, y se usarán, pero a la mayor brevedad posible. Recordad, las que van a caducar pronto y las que ya han sufrido una ruptura de red de frío, colocadas por delante del resto para usarlas lo antes posible. ¿Que no son aptas? Pues generaremos una incidencia en el aplicativo RBACU, ya tiene una pestaña de incidencias, que será la ruptura de red de frío. Nos pide una serie de datos y nos la recogerá el almacén, el departamento distribuidor. En este cuadro os quería dejar un poco así de un vistazo lo que se debería evitar y sobre todo también que veáis que las vacunas es considerado un grupo sanitario, un residuo sanitario de grupo 3 que no se puede desechar a cualquier papelera que tengamos. Siempre hay que las caducadas, las no aptas por ruptura de red de frío, declararlas y que nos las recoja el centro distribuidor. Insisto en que evitemos los sobrestock de vacunas, en que no se coloquen en la puerta, intentar no desenchufar la nevera, cerrar bien las puertas y evitar aperturas de puerta innecesarias y sobre todo que la nevera sea de uso exclusivo para vacunas. Aquí os dejo el enlace al manejo de red de frío. Ahora mismo no voy a entrar en él, pero bueno, que sepáis que esto está dentro de la web del Sergas, el programa gallego de vacunación. Vale, ahora los que no sois todavía punto de vacunación, pero queréis serlo, ¿qué requisitos tenéis que tener? Pues haber solicitado o contar ya con una autorización de funcionamiento como centro sanitario, contar con un código REXTE, hacernos llegar a las delegaciones territoriales de sanidad cubierto y firmado el anexo 1, que es la solicitud de adhesión al programa gallego de vacunación. Muy importante disponer de los medios adecuados para garantizar el mantenimiento de la red de frío que ya hablamos. Tener la posibilidad de designar un responsable de vacunas, que será un médico, farmacéutico, enfermero o enfermera, que gestionará los pedidos del centro. Tener material desechable para administrar las vacunas y también para tratar posibles respuestas adversas. Y seguir las instrucciones de financiación de las vacunas y productos de inmunización del programa. ¿Qué derechos tendréis? A que se os suministren las vacunas del programa y a revocar la adhesión al programa en cualquier momento. Deberes, pues igual que tenéis el derecho a que se os envíen vacunas, tenéis el deber de solicitarlas. También de hacer la recepción y validación de las dosis, como ya comenté previamente, a notificar las incidencias, esas rupturas de red de frío, esas vacunas caducadas que tenéis en el centro, a que haya un adecuado control del almacenamiento, del estocaje, realizar un inventario si hace falta de las vacunas que tenéis en el centro, verificar las caducidades periódicamente, gestionar esa recogida de vacunas que no son aptas. Importante que registréis las dosis que administráis, que facilitéis datos a la consellería al respecto de las vacunas que tenéis en el centro si hace falta. También importante comunicar cualquier modificación de los datos que consten en la solicitud que hayáis enviado o cambio en la situación del centro, por ejemplo, un cierre.
Y esto sería el enlace al protocolo de adhesión donde tendríais más información al respecto de esto y el anexo 1 si queréis adheriros al programa. El RBACU. Esto simplemente es un vistazo, los apartados que quizá más vais a tocar en vuestros centros, ¿no? Lo que más vais a utilizar. El RBACU, como ya comenté, es el aplicativo de gestión de vacunas desde el año 2024, que se está actualizando de forma constante y algunos de los apartados que tiene, que más vais a utilizar seguramente, son el de solicitud de vacunas. Bien, esto cuando lo veáis entenderéis un poco esta diapositiva. Hay distintas pestañas, una de ellas es la de pedidos del centro, ahí es donde se hace la solicitud. Validación de recepción de pedidos, que se hace desde la pestaña de pedidos de almacén. Tramitación de incidencias, tiene una pestaña propia. Y luego en la pestaña de registro podréis hacer el registro de vacunas administradas y solo algunos usuarios, un usuario normalmente por centro, hará el alta poblacional, el registro de pacientes. Pacientes que no están registrados, pues podrá una sola persona, que normalmente es el responsable de vacunación, darle de alta a través de RBACU para que se puedan registrar vacunas administradas. Si queréis que más de una sola persona pueda hacer registro de vacuna, registro de esa administración, solo tenéis que facilitarnos los datos a las delegaciones territoriales, datos, nombre, apellidos, DNI de la persona que queréis dar de alta en vuestro centro para que pueda hacer ese registro y lo tramitaremos nosotros. Aquí os dejo unos enlaces a las guías rápidas, también están en la web del SERGAS, Programa Gallego de Vacunación, para que si tenéis dudas con respecto al acceso al RBACU, al aplicativo, podáis resolverlas y si no, siempre estaremos las delegaciones territoriales para ayudaros. ¿Qué vacunas serían necesarias administrar en nuestros residentes? Muy importante revisar el estado vacunal de las personas que tengáis a vuestro cargo, ¿vale? Para todas las personas institucionalizadas están recomendadas las 3 primeras, la del neumococo, es una vacuna conjugada de 20 serotipos actualmente, y por campañas, gripe y COVID. También quiero destacar aquí un aspecto importante y es si vuestros residentes son un grupo prioritario para administrar las vacunas de gripe y COVID al inicio de la campaña. Si veis que ningún equipo sanitario se ha puesto en contacto con vosotros para pediros listado de residentes, que no os han dicho, oye, tal día voy a vacunar a vuestros residentes, y la campaña ya ha empezado, poneros en contacto con las delegaciones territoriales porque algo ha debido pasar. Es verdad que aún no tenemos datos de cuándo va a comenzar la campaña de gripe y COVID de este año. Sí que sería recomendable que a lo mejor pudierais ir listando a vuestros usuarios, pidiéndoles, dándoles información, pidiendo consentimientos, ¿vale? Luego, algunas otras vacunas que están indicadas según edad, o a veces también según patología, como es el caso del herpes. El herpes está financiada para algunos grupos de riesgo en adultos y por edad en las personas que tienen 65 y 80, pero aquí un asterisco. También están incluidas aquellas nacidas desde el año 1958 y desde el año 1943. Si tengo un residente de 82 años que reviso y no ha sido vacunado del herpes porque no se vacunó cuando tenía 80, lo recapto. Estaría financiada la vacuna para esta persona. También el tétanos, hay una dosis de recuerdo a los 65, pero ojo, se puede completar la pauta con las 5 dosis a cualquier edad. Para los trabajadores estarían indicadas estas vacunas, la triple vírica, la tétanos difteria, hepatitis B, en algunos casos. Os pongo ahí algunas indicaciones, pero bueno, para ampliar información después os dejo un enlace a la guía de vacunación en grupos de riesgo y en determinadas situaciones. La vacuna de la varicela y de nuevo volvemos a las campañas. A todo el personal está recomendada la vacunación frente a gripe y COVID. Este es el enlace que os comentaba antes. Y después, saber qué gestionamos nosotros, las delegaciones territoriales. Pues gestionamos las altas y las bajas de los centros en el programa gallego de vacunación. También gestionamos las vacunas incluidas en el programa, las que están incluidas en el calendario de inmunización a lo largo de toda la vida, las del calendario acelerado y esa vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones. A mayores, cuando hay campaña, las vacunas de gripe y COVID. Nos encargamos de validar vuestros pedidos, de resolver dudas que podáis tener al respecto de las vacunas que estén incluidas en el programa, etc. Estos serían nuestros contactos, como esto es a nivel Galicia, pues he puesto los teléfonos y
direcciones de correo electrónico de todas las delegaciones de Galicia, delegaciones territoriales de sanidad. Después, si por ejemplo esta presentación queréis que os la hagamos llegar en formato PDF, pues mi delegación sería la de Coruña, pues por correo electrónico nos hacéis llegar la solicitud y os la podremos enviar en PDF, porque además a través del PDF tenéis acceso directo a los enlaces que he comentado con anterioridad. Enlaces de interés, sobre todo el del programa gallego de vacunación. Os he puesto ahí apartado el de gestión y logística, porque será en este apartado donde vais a encontrar a lo mejor lo que más os interesa, que es el aplicativo RVacu o cómo daros de alta en el programa, etcétera. De hecho, vamos a poder verlo aquí. Sería este. Este es el enlace al programa gallego de vacunación. Aquí tenéis toda la información, formaciones en vacunas, los calendarios, ¿vale? Toda la información al respecto de vacunas la tenéis aquí en esta primera página, digamos. Y luego lo que os comentaba de gestión y logística. Aquí el acceso al aplicativo, al RVacu, la formación, que son esos enlaces que os hablaba en la presentación, a las guías de manejo. La red de frío también aparece por aquí, esa instrucción y esos anexos 1 y 2 de gráficas y gestión de rutas de red de frío, y el protocolo de adhesión con el anexo que nos tenéis que remitir si queréis daros de alta. Si quisierais daros de baja, lo único que tenéis que hacer es mandarnos vuestros datos a las delegaciones, indicando el motivo de que os queréis dar de baja, ¿no? Y ya estaría. Bien, gracias, Saray. Bueno, te decía al principio que es una sesión informativa sobre la existencia de los organismos, en este caso la Delegación Territorial de Sanidad, de cada área sanitaria, de cada provincia, mejor dicho, ¿no? Una pregunta, yo no tengo claro por qué debemos ser punto de vacunación. Convénceme. Lo tengo que comprar. Convénceme. Pues mira, yo creo que es importante ese punto de Perdona, porque así visto, esto como otras muchas cosas que trasladamos en las residencias es un trabajo a mayores. Yo francamente creo que es un criterio de los muchos que tiene que tener cualquier residencia, un criterio de calidad, que los usuarios estén bien vacunados. Sí. Y ahora convénceme para alcanzar ese criterio de calidad, ¿por qué no darme de baja si soy punto de vacunación o por qué darme de alta? Yo creo que es importante ese punto de vacunación, porque tienes de primera mano ya a tus residentes, tú los tienes controlados, tienes revisados esos calendarios. Entonces, tener ahí las vacunas que necesitas administrarle cuando hay una campaña de gripe, cuando tienes que completar algún calendario, yo creo que es mucho más, o sea, aunque a priori pueda parecer que os da más trabajo, en realidad creo que os lo quita, porque si no hay que ponerse en contacto ya con el centro de salud, adherido al que estéis adheridos, vamos, como residencia, para gestionar esa vacunación. Entonces, a mí me parece eso, más fácil, más práctico que tengáis, que seáis considerados punto de vacunación, tengáis vacunas en vuestro centro para utilizar cuando lo necesitéis. Y además que eso, tenéis vía directa con las delegaciones territoriales para resolver cualquier incidencia, aclarar dudas. Entonces, ¿puede dar trabajo? Bueno, requiere un mantenimiento, eso es verdad. Pero yo creo que al final lo que prima es que la gente esté bien protegida, y va a estar bien protegida si yo vacuno. Si yo ya tengo las vacunas ahí, no dependo de nadie más, yo las he administrado, puedo pensar que esos residentes míos están protegidos frente a esas enfermedades. Entonces, para mí es un punto a favor ser punto de vacunación, pero yo creo que francamente también, obviamente en el mundo de residencias, hablamos de residencias muy pequeñitas, viviendas, hogares, claro, que probablemente ahí no tiene mucho sentido, porque supone hacer una nevera, menos personal, un claro. control exhaustivo para el volumen de personas a vacunar muy pequeñito, ¿no? Residencias de medio, de tamaño grande, yo creo que tiene todas las ventajas, más allá de que es un esfuerzo grande ya para los profesionales también, el mantenimiento de todo esto. Me imagino que la tecnología tarde o temprano nos va a ayudar, porque en el mundo en el que estamos parece que no tiene mucho sentido eso de estar mirando un termómetro y anotar en papel.
deberíamos tener, no sé si ese data logger que decías o la propia Ojalá. nevera debiera emitir por wifi, debiera mandarlo a vuestra propia plataforma. Ojalá, o sea, de verdad, invertir en este tipo de dispositivos, yo creo que es el futuro, porque nos ahorrarían desechar un montón de vacunas. Pues eso, es que lo hemos tenido estos días con las tormentas. O sea, si hubiera habido un data logger, seguro que muchas vacunas nos hubieran desechado, porque sabríamos en todo momento, además, nos permiten descargar los datos. Eso hace un registro continuo, tiene un número determinado, es verdad que no es infinito el número de registros que almacena, los podemos descargar. Y descargando eso, y a lo mejor, pues eso, en algún futuro, esperemos que próximo, mandando esos datos a las delegaciones, pues ya podríamos saber en todo momento cómo están vuestras neveras, cómo están esas vacunas, que es lo que nos interesa. Yo ya voy un paso más adelante de eso que dices, que es decir, ese aparatito, esa nevera debía emitir automáticamente a la plataforma vuestra esos datos de tal manera que tuvierais en tiempo real lo que está viendo la persona en ese termómetro y lo estáis viendo vosotros por los mecanismos de alerta que se contemplen. Es decir, podemos discutir quién tiene que hacer la inversión de ese aparato, de esa nevera, probablemente deba ser compartida de alguna manera, pero desde luego lo que tiene que ser es fácil. Alguien meta yo una vacuna y tenemos un registro constante de esa temperatura minuto a minuto. Y sobre todo que hubiera una alarma. La alarma ya la vais a recibir vosotros en vuestra plataforma. Que la alarma salte, que aunque no hay una persona ahí en ese momento para verificar que esa temperatura acaba de salirse de rango, que por lo menos llegue una alarma a esa persona, que a lo mejor está en un despacho, pero salta la alarma de la nevera. Oye, acércate ahí porque algo está pasando. La nevera quedó con la puerta mal cerrada, por ejemplo. Sí, eso supongo que ya habrá países o sitios donde esto está totalmente. Sí, no, hay, o sea, existe. Y va una plataforma tecnológica que ya salta las alarmas si alguien. En nuestros entornos más cercanos sí que lo. Avanzaremos en ese tema. Tenemos una pregunta en el chat que quiero entender, que nos lo hace Gonzalo. ¿A quién podemos vacunar? Trabajadores familiares residentes. O sea, las vacunas que tienen el centro, a quién entiendo que la pregunta es a quién pueden ir destinadas. ¿También trabajadores familiares o residentes? Esto era algo también que se comentó no hace mucho en una charla en una residencia. Los trabajadores dependerían de su mutua para vacunarse. No, las vacunas que están en las neveras o en la nevera de las residencias son para los usuarios de la residencia, no para los trabajadores, no para los familiares. Eso va por otras vías. Sí, eso supongo. Sí, yo creo que es la norma que rige, aunque bueno, a lo mejor tenemos que abrir tarde o temprano otra vía y ¿por qué no va que vacunar ya en el centro de los trabajadores? Sí, pues por eso mismo que decíamos de facilitar todo, pues que tengamos menos intermediarios, pero bueno, primero, porque sería bueno para el sistema que ya salieran de allí vacunados si quieren vacunarse y no dependan de que vayan al centro de salud. Data logger. En nuestro centro, ¿dónde enfermera desde residencia externa, Vanessa? ¿Dónde? Externa al Sergas, enfermera desde residencia externa al Sergas. Entiendo que es una residencia privada, no pública. ¿Dónde registramos efectos secundarios por vacunación? A ver, todas las residencias de Galicia y todos los profesionales sanitarios, sean médicos o enfermería, en fecha de hoy en día y ya desde el año 21-22, tienen derecho a acceder a llanos. Y acceder y a registrar. Aparte de que se pueda registrar en el banco. Pero en el RBACU es la administración. El efecto no. No. Se podría registrar ese efecto del residente en el curso clínico en llanos. Bueno, sí que es verdad, tiene un apartado de observaciones. A lo mejor podemos incluirlo ahí, sí, pero tendríamos que entrar en la vacuna para ver ese efecto secundario. No, yo no hay una forma más directa. Efecto secundario importante, entiendo que el que tenga dolor de cabeza ese día, no sé si es importante o no, pero se podría registrar, aparte en el aplicativo informático que tengáis cada residencia, se pueda registrar en llanos. Es un elemento que puede ser importante. Imaginemos que ese señor o esa señora acaban derivados a las 12 horas a urgencias, alguien ya está viendo que al toque se le ha puesto una vacuna y alguien está viendo que ha tenido un efecto secundario. O sea que eso, el disponer de llanos es para cualquier residencia de mayores y de discapacidad de toda Galicia. Eso tiene que pedir el responsable de la residencia
a la Consellería y os instalan en Llanos. Los que no lo tengáis en el área sanitaria de Coruña y C prácticamente ya lo tienen todas las residencias. Si eres de una residencia de este área, te contamos cómo es, pero ya deberías saberlo. Y si es de otro área, pues hay que trasladar esa petición a la Consellería de Política Social. En nuestro centro tenemos 2 compañeras enfermeras portuguesas. Se les podría utilizar la firma de vacunación si están homologadas. Son enfermeras, da igual el país que sean. La solicitud para firmar la vacunación. Claro, y si no, si hubiera algún tipo de problema, pues nos ponemos en contacto con soporte a ver de qué manera se les puede dar acceso a El NIE es el número de la tarjeta de identificación de extranjería, tiene la misma validez para la gente extranjera que el DNI. Entiendo, no sé, el aplicativo si deja dar ese permiso. No, debería. Sí, debería. Porque es una identificación para todo. Nos pondríamos en contacto con el soporte del aplicativo para que pues, a lo mejor lo tenga que actualizar. Igual Sí, sería algo actualizar si tenemos eso. un volumen grande de personal que en vez de DNI tiene NIE. Pues... Hay compañeros médicos y enfermería en el Sergas trabajando que son extranjeros y que tienen NIE. Si el aplicativo no lo permite, había que actualizarlo. Pero... Claro, yo ahora mismo no me doy cuenta de cómo es, o sea, el DNI estoy segura que luego pide, pero el NIE te no dejamos sé cuál es. Sí, me lo porque apunto. si no lo permite el aplicativo es un error nuestro, obviamente, de quien competa, y si no, pues desde luego que puede estarlo. ¿No? Sí. Nacionalidad en esto no tiene ninguna contraindicación. Sí, no, para nada, cuanta más gente mejor, pero en cualquier caso, si están teniendo problemas para poder registrar porque no tienen DNI, que contacten con las delegaciones, con la delegación correspondiente, que nosotros pues llevaremos a cabo las acciones oportunas para intentar solucionarlos. Eso. El RBAQ lo están actualizando casi continuamente porque hay cosas que hay que mejorar. Entonces, a lo mejor esto, pues si es un punto de mejora, te lo hacemos llegar y se Perfecto. Nos preguntan, porque dicen que por lo visto no se nos oye bien, si podemos deletrear el aparatito de registro de temperatura. A ver, que busco. Sí, es D. Bueno. Escribimos en el. Claro. Escribimos en el chat. Sí, es así, con doble C. Doble C. Es como esto con doble C. Vale, lo escribo yo. Va escrito ahí. Si no, supongo que buscando. Y si no, buscando validados. Sí, es que eso, es un aparato que hace registro continuo de temperatura. Entonces, NIE o NIF. Vale, NIE o NIF. Bueno, alguien ya. Claro, yo ahora no lo tengo, o sea, el DNI seguro, porque además es quizá lo que más usamos, pues, pero. Si son enfermeras homologadas, da igual el NIE o el NIF el DNI, ¿no? O sea, si puedes registrar, nos dice aquí algún compañero a través del RBAQ. Ay, mira, estoy viendo lo del notifica RAM, porque a lo mejor lo vi arriba. Sí, o sea, eso que hablaban de los efectos secundarios donde registrarlos. Claro, si son reacciones adversas y demás, aparte de poderlo registrar en el Janus, está el notifica RAM para Antes nos preguntaban si alguien rechaza las vacunas, familiares o usuarios, si se puede registrar. Sí, sí se puede registrar que rechaza vacunas. Sí. Sí. Y es bueno registrarlo. Desde las residencias privadas tenemos acceso a Janus, Pablo, de nuestros residentes, correcto. Podemos ver para no registrar. Ahí tenéis un problema de permiso, tenéis que contactar porque cualquier profesional médico o enfermería puede registrar. Sí. Por supuesto, y registrar también tenéis que poder. Si podéis administrar, podéis registrar o deberíais poder registrar. Solo una persona puede dar alta poblacional, pero puede haber más usuarios. No, se refieren a Janus. En Janus. En Janus podéis vale. ver, registrar y los médicos pueden solicitar electrónicamente analíticas y microbiología. Eso no es algo que solo esté en la Sanidad de La Coruña, que se empezó ya en el 20, sino que es algo que puede tener cualquier profesional sanitario, médico, enfermería, de cualquier residencia de Galicia, de mayores y discapacidad. Eso hay que pedir permiso correspondiente y si no hablar con el centro de atención, con el CAU de la Asunta, a ver si es un problema de que alguien nos da el permiso. Otro tema es saber registrar. Eso sí requiere cierto aprendizaje, ¿vale? Porque hay que ligarlo a un problema de salud. Nos dice por aquí Ana Maroño, si se tiene acceso al Janus con certificado digital o se tiene el certificado digital, ya se puede entrar directamente en el SLBAC. Bueno, aquí hay gente ya en el área sanitaria de La Coruña y C que lleva mucho tiempo utilizando tanto el SLBAC como Janus y que también
seguramente os informaría cualquiera. Ana Maroño es de la residencia del Pilar de Bergondo. Estás localizando a todos. Enfermeros, médicos, todos, no, pero ya por suerte no unos cuantos, ¿no? Ella o la enfermería que tienen o la doctora que tienen os podrían asesorar. Creo que no tenemos más preguntas. Bueno, yo a veces soy un poco pesado cada vez que entro en una residencia con... hay algo que se debería hacer cada vez que ingresa un paciente y es ver su situación de vacunación a través del aplicativo que os acaban de comentar Saray o a través del Janus. Obviamente hay que tener acceso a uno u otro porque muchas veces la familia pues, no lleva esa información, por eso es bueno que tengáis acceso a Janus, por eso es bueno que tengáis acceso a la RVacu y que dentro de ese checklist que la mayoría hacéis cuando atendéis por primera vez a un usuario y a su familia, debería estar que esté vacunado. Tu calendario vacunal lo más actualizado posible. La gripe y el COVID, yo lo que voy viendo va estando actualizado, algo que rechacen la vacuna, pero veo que con el neumococo todavía tenemos carencias y veo que con el herpes zóster, que es un poco más complicado, porque tiene que cumplir una edad y a partir de esa fecha, si fuera abierta para todo el mundo sería más fácil. Y del tétano yo creo que está ahí olvidado, por suerte tenemos poco o ningún tétanos en las residencias, creo, no soy consciente, pero también sería bueno que esa dosis de recuerdo se les pusiera. Sí. Entiendo que personas con discapacidad, obviamente institucionalizadas, media 40 años, entiendo que hay que vacunar el neumococo. A ver, la normativa que en el 20 se hizo era vacunar a todas las residencias de mayores y discapacidad, no solo mayores de 40, sino incluso menores. La edad en una persona con discapacidad es un hecho, obviamente, pero no va muchas veces acorde la edad con la necesidad de que alguien se ponga una vacuna de neumococo. Obviamente un niño no discapaz no tiene el mismo riesgo, no está institucionalizado y si no recuerdo mal la instrucción, se indicaba que vale no para los mayores de 65 años. Claro, hay grupos de riesgo, hay como dos grupos de riesgo, además, como de alto riesgo y muy alto riesgo. Entonces, en la instrucción aparecen los criterios para estar incluidos en uno o en otro. O sea que la edad pues a veces se tiene en cuenta, pero para el neumococo también la patología. Aquí en concreto, hasta donde sabemos, pues se le pide vacunar de neumococo, tenga la edad que tenga en centros de discapacidad, otra cosa que la quieran poner o no. Nos preguntan desde Voz Felices, la enfermera Cindy, saludos, ¿cómo podemos agilizar tener acceso a llaves en residencia privada? A ver, te contesto directamente. El responsable de la residencia lo pide a la Consejería de Política Social y eso es muy ágil. Tiene que dar el nombre de la persona que va a acceder y eso se concede y tienes que hacer la tarjeta correspondiente con el certificado digital. El Sergas ya nos la da el sistema, en las residencias privadas pues simplemente es hacerla, un certificado de la fábrica moneda de timbre y una tarjeta que se compra por internet, yo creo que también desde la fábrica moneda de timbre. Es válido para todos los que lo necesitéis. Obviamente, para entrar en Janus, aparte de que informáticamente os hagan la instalación que se hace remota a través de un enlace, que las personas autorizadas tienen que estar dadas de alta por el responsable de la residencia y la propia persona profesional que va a entrar necesita tener una tarjeta a la que se incorpora un certificado digital. Y con eso ya se entra una clave, un usuario, y con eso es fácil. Te lo puedo explicar ya por privado cuando quieras. Sí. Para el RVacu también es importante que tengan certificado digital. Sí, a ver, yo creo que esto es algo que ya vamos a tener que ir haciendo con todos los profesionales porque incluso vamos a tener que tarde o temprano, y aquí está la persona responsable, toda esta formación que requiere una logística tremenda, el enviar los certificados que nos mandáis Excel, que queda registrado en web. Tarde o temprano la tenemos que hacer, como ya lo están haciendo los profesionales sanitarios del Sergas, a través por medio de un certificado digital con una tarjeta. Eso simplifica las cosas, es prácticamente no automático, pero casi, ¿no? Facilita el que no se pierdan los listados, de que no os llegue el certificado, ese certificado se descargaría. Ya hace más de un año que nos están proponiendo y hasta ahora lo ha ido, asumo la culpabilidad yo retrasando. Desde que iniciamos esta formación quisimos que también tuviera cierta validez si la veíais en directo
Los que ya os registráis individualmente en el Webex, pues ya quedáis registrados, y los que visualizáis la presentación en grupo, pues el responsable, lo lógico sería posterior, pero bueno, estáis mandando con anterioridad el listado de gentes que acceden. Eso después requiere un conteo por TAS y otras personas encargadas que tienen una laboriosidad tremenda. Cada vez hay más fuerte conexiones, más diplomas, y yo creo que tenemos que avanzar en el mundo tecnológico, empezar a tener todos esa tarjeta con nuestro certificado digital, seamos profesionales sanitarios, profesionales sociosanitarios, porque cada vez es más necesario, ¿no? Pues creo que no tenemos más preguntas. Las últimas han sido un poco con daños colaterales, no de vacunas. Pero bueno, yo creo que es bueno también responder, y para este foro también está para que os podamos ayudar. A los de este área ya tenéis un acceso más directo a nosotros, pero a los de otras áreas somos conscientes de que todavía hay que dar pasos, y bueno, nos ponemos a vuestra disposición. En este caso nos acompaña el centro, la delegación territorial, departamento. Delegación, me quiero, ya nunca sé. Delegación Territorial de Sanidad, Departamento de Vacunas. Soy Departamento Territorial de Sanidad. En cada provincia hay uno. Iniciar los contactos con ellos, con gente normal, con piernas, con dos manos, con cariñosos la mayor parte de ellos, y que están también a nuestra disposición, y es su obligación estar a nuestra disposición. No estamos pidiendo ningún favor, sino un derecho de los usuarios, un derecho a las residencias. Sí. Sin más, pues os dejo a todos, daros las gracias nuevamente. Acabaremos este ciclo en la charla de junio, finales de junio, el último jueves de mes. Tenemos algo preparado muy interesante, no sé si nos está leyendo el ponente, es de otra área sanitaria, y os mandaremos el título y el enlace a la mayor brevedad posible. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Saray, Gracias.